Hoy empezamos una nueva serie de estudios que se titula La salvación en Cristo. La salvación es un tema muy importante, es el tema central de la Biblia. La Biblia habla del Dios que, a pesar de nosotros haberle dado la espalda, a pesar de haber pecado, nos amó y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. La salvación incluye todo lo que fue comprado para nosotros en la cruz del Calvario. Además, la salvación suple toda nuestra necesidad espiritual. La salvación es un pack que incluye todo lo que el hombre necesita para vivir una vida en victoria total. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, sobre el diablo, sobre la carne y sobre toda maldición. Amén. También incluye el perdón de los pecados pasados, la liberación del pecado en el presente y nos guarda del pecado en el futuro. Dice Judas, verso 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Dios nos guarda del pecado. Amén. Dios nos guarda del enemigo. La salvación es una expectación futura porque esperamos ese día donde estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Pero también es una fuente de gozo en el presente. No solamente la salvación es una forma para llegar al cielo. Como vamos a ver en esta serie, quienes participan del regalo de la salvación gustan de un anticipo aquí en la tierra de la gloria y el gozo que vamos a experimentar en el cielo cuando estemos en la presencia de Dios. Vamos a estar viendo en esta serie conceptos como arrepentimiento, fe, conversión, regeneración, justificación, adopción y otros puntos más. Y unas cuantas cosas más relacionadas todas con la salvación, ¿vale? El título de la primera lección de hoy es La salvación del hombre se prepara. En esta lección vamos a considerar la provisión que Dios ha hecho de su gracia, la cual hizo posible el plan de salvación. Vamos a ver que la salvación es algo que se deriva de la gracia de Dios. Esta gracia expresada en la obra expiatoria de Cristo. ¿Pero qué quiere decir esto de obra expiatoria? Esto lo vamos a ver en la lección de hoy. Amén. Vamos a ver cómo la salvación fue planificada en la eternidad y fue manifestada en el tiempo, y esta suple todas las necesidades de las personas que ponen su fe en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 1:18 dice así, 1:18 al 21, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto de la salvación es un acto de amor de parte de Dios. Amén. Lo primero que vamos a ver es que la salvación es algo que se deriva de la gracia de Dios. La salvación se deriva de la gracia de Dios. Cuando nosotros consideramos la salvación debemos comenzar con una verdad básica, que Dios es un Dios soberano, es un Dios lleno de amor y que sin ninguna razón aparente decidió mostrar su bondad hacia las personas que no la merecían al perdonar sus pecados. El acto de perdón constituye una expresión de la gracia de Dios. La gracia sencillamente es un favor inmerecido. En la salvación la gracia es la bondad con la que Dios le concede a la gente favores que la gente no merece. Ninguno de nosotros merecemos ser salvos. Amén. ¿Cuántos han pecado? Todos, ¿verdad? La palabra dice que todos hemos pecado. No hay nadie que diga yo nunca pequé. Todos hemos pecado. ¿Y sabes lo que realmente nos merecemos? No nos merecemos la salvación de Dios. Quienes han pecado solo se merecen el juicio y el castigo de Dios. No merecen el perdón de pecado por su desobediencia. Esto lo tenemos
que tener bien claro cuando hablamos de la salvación. No merecemos ese regalo, no merecemos ser salvos, merecemos ser condenados, porque todos hemos pecado. Esta es la realidad. Amén. Pero Dios muestra su amor enviando a su Hijo a pagar el precio por nuestros pecados, liberándonos del control del mal y considerándonos como si nunca hubiésemos pecado. Esto es la gracia de Dios. Ahora, la gracia no significa que Dios pasa por alto el pecado de las personas así sin más. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Esto está en Romanos 6, 23. Dios no puede hacer a un lado su juicio contra el pecado así sin más. No puede decir, bueno, yo voy a declararlos justos, santos, porque yo soy Dios y hago lo que quiero. Dios no puede pasar por alto su justicia. Por eso fue necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz satisfizo totalmente la justicia de Dios, porque Dios es justo. Amén. Primera de Pedro 2:22 dice así: el cual no hizo pecado, aquí hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, la gracia es algo que se origina en Dios. Dios es la fuente, el origen de la gracia. También esta gracia, la gracia de Dios, capacita al creyente para vivir una vida en victoria. Si no es por la gracia de Dios, no podemos vivir la vida que Dios pide de cada uno de nosotros. Si leemos la palabra, Dios demanda muchas cosas de nosotros, nos pide muchas cosas. Nos pide que andemos en obediencia, que andemos en santidad, que nos apartemos de muchas cosas que van en contra de su carácter. Amén. Pero en nuestras fuerzas es algo que nosotros no podemos cumplir, no podemos hacer. Por eso necesitamos la gracia de Dios para poder andar como la palabra dice que andemos. Dice la palabra que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y para andar como Él anduvo necesitamos que Dios nos capacite con su gracia. Dice 1 Corintios 15:10, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo dice que él había hecho muchas cosas, había trabajado mucho, pero no en sus propias fuerzas, sino el que capacitó a Pablo para hacer todo lo que hizo fue Dios a través de su gracia. Y necesitamos la gracia de Dios para poder vivir como Dios nos manda que vivamos. Amén. Ahora, esta gracia salvadora, como hemos leído, se mostró en Cristo. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este versículo no significa que antes de Cristo no existía la gracia salvadora. Todas estas personas del Antiguo Testamento que creyeron en Dios fueron salvas también. Ellos fueron aceptados delante de Dios sobre la base de su fe en Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios. Juan quiere decir que Cristo constituye la revelación plena de la gracia de Dios y que desde su venida solamente a través de Cristo las personas pueden ser salvos, pueden recibir esa gracia, ese regalo inmerecido. Amén. Pregunto, ¿eres salvo? ¿Nadie es salvo? ¿Eres salvo? ¿Has recibido salvación? Amén. Si eres salvo, es por la gracia de Dios, no por tus méritos, no es por algo que hayas hecho delante de Dios, que hayas recibido la salvación, porque no merecías, ninguno de nosotros merecíamos la salvación, sino la condenación. Amén. No merecemos el cielo. Cada uno de nosotros lo que merecemos es el infierno por haber pecado. Pero la gracia de Dios nos alcanzó al poner nuestra fe en Jesucristo.
Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es gracia. Nadie se merecía este regalo. Amén. Pero Dios en su amor decidió dártelo al creer en Jesús, sin merecerlo. Esto es gracia, es bondad inmerecida. Apunta a esto, ¿vale? Bondad de Dios inmerecida. Esto es la gracia. Algo que no merecíamos, un regalo de Dios. Jesús fue el regalo que Dios le dio a la humanidad para que la humanidad a través de él recibiera esa salvación, no por ninguna obra, sino a través de la fe. Amén. Ahora, lo segundo que vamos a ver es que la salvación procede de la obra expiatoria de Cristo. Como habíamos dicho, Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. Él no puede dejar sin castigo al pecador. Amén. Vamos a considerar esto de la expiación, pero ¿qué significa esto de la expiación? Si queremos comprender la naturaleza de la salvación, debemos considerar lo que es la expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Dios es santo, el hombre es pecador, el hombre está bajo la ira de Dios. Entonces necesitamos a alguien capaz de quitar ese pecado que nos condena. Y este fue Cristo en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Como resultado del sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, los pecados de las personas quedan cubiertos por su sangre y queda cancelada la pena por nuestros pecados. Esa hoja en la cual están apuntados todos nuestros pecados, que en el día del juicio se iba a leer para recibir la condenación, esa hoja fue borrada, quedó en blanco, ya no somos culpables de ningún pecado estando en Cristo. El acta fue borrada. Amén. Expiar significa que Jesús padeció el castigo por nuestros pecados. ¿Cuántos han escuchado la frase chivo expiatorio? Necesito un chivo expiatorio. Por ejemplo, yo cometo un delito y necesito que se juzgue a otra persona por el delito que yo he cometido, que la culpa caiga sobre otra persona y que yo quede libre de la culpa de ese pecado, que yo no tenga que pagar por ese delito. En el Antiguo Testamento, en Levítico 16, si lo quieres leer en casa, se ponía las manos sobre un chivo, y se le transferían los pecados del pueblo. Luego ese chivo se dejaba ir bien lejos para que llevara lejos un cordero. ¿Qué era? Un cordero. Un macho cabrío era. Sí, eso. Entonces se le transferían los pecados del pueblo y se dejaba ir lejos para que llevara lejos el pecado del pueblo. En casa, si queréis, lo leéis. Está en Levítico 16. Cristo hizo esto mismo por nosotros. Isaías dice así, Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La muerte de Cristo en la cruz constituyó el medio para reconciliar a un Dios santo con el hombre pecador. Por medio de la cruz se hizo expiación de nuestros pecados, es decir, los pecados han quedado cubiertos por la sangre de un sustituto. Dios y el hombre han sido reconciliados. Como dice 2 Corintios 5:19. En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Dios tuvo que poner nuestra culpa en otra persona. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice así: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Estamos entendiendo esto de la expiación? ¿Más o menos? Amén.
Cristo pagó nuestra deuda. La justicia de Dios quedó satisfecha. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Fue nuestro sustituto. Esto es la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Nuestra culpa cayó sobre Cristo. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo, somos inocentes, estamos limpios de pecado, porque toda nuestra culpa cayó sobre Cristo. Amén. Esto es algo maravilloso y fue por gracia, fue un regalo de Dios a la humanidad. Ahora vamos a ver algunos aspectos de esta expiación, de este hecho de Jesús tomar nuestro lugar y llevar nuestra culpa. Primero, obediencia. Este acto de expiación, cuando Jesús se entrega al Padre como ese sacrificio por nuestros pecados, podemos ver la obediencia de Cristo. Cristo obedeció en todo al Padre. Cristo cumplió la ley delante de Dios por nosotros. Filipenses 2:8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego Romanos 5:19 dice así: porque así como por la obediencia de un hombre, por la desobediencia, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Otro aspecto de la expiación es el sacrificio. El sacrificio de Cristo incluye todo lo que Él hizo en la cruz para proveernos salvación. Amén. Dice Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio por cada uno de nuestros pecados. Fue el Cordero sin mancha ofrecido a Dios por nuestros pecados. Como dice Juan 1:29, el siguiente día vino Juan el Bautista a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar delante de Dios. Es más, podíamos pagar esa deuda, pero esa deuda era la muerte eterna, el castigo eterno, la condenación eterna. Amén. Porque la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte eterna. Esa era la única forma que nosotros podíamos pagar delante de Dios por nuestros pecados. Pero Cristo pagó esa deuda delante de Dios, ofreciendo su sangre. Amén. Y ese sacrificio fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Dios vio ese sacrificio, aceptó ese sacrificio y quedó satisfecho. Amén. Y derribó la barrera que había entre Dios y el hombre. Hoy podemos acercarnos delante de Dios a través de Jesucristo. Y podemos ser aceptados por Dios. Ya no nos ve como pecadores, nos ve santos en Cristo. Amén. Algunos dicen: yo no soy tan pecador, a mí no me interesa esto de la salvación, yo no necesito que nadie pague nada por mí. Dice la palabra: todos han pecado. Todos han pecado. No hay nadie que no haya pecado. Algunos creen que no han pecado, pero la realidad es que todos hemos pecado y hay una oportunidad abierta para cada uno de los seres humanos. Está la oportunidad de salvarse. Amén. Otro aspecto de la expiación es propiciación. Estos términos que estoy nombrando son términos que debemos conocer bien a fin de tener una idea clara en la mente de lo que representó y representa la salvación de Jesucristo. Pero ¿qué es esto de la propiciación? Propiciar significa apaciguar la justa ira de Dios por medio de un sacrificio expiatorio. Como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa ira de Dios es apaciguada cuando nosotros ponemos nuestra fe en la sangre de Jesucristo. Si el hombre no cree en Cristo y en la obra que Cristo hizo en la cruz, el hombre está bajo la ira
de Dios. Amén. Y recibirá el justo juicio de Dios por sus pecados. Como hemos dicho, la muerte eterna. Muchos dicen, sí, pero Dios es amor. Dios no va a enviar a nadie a sufrir eternamente en un infierno. No soy tan pecador como para recibir una condenación eterna. Sí, Dios es amor, pero también dice la palabra que Dios es justo. Como dice Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aquel que es culpable delante de Dios no va a poder presentarse delante de Dios y decir, yo no fui tan malo, porque vamos a ser juzgados por el hecho de ser pecadores. Amén. Él es amor y Él es bueno. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y si nosotros rechazamos ese regalo, tendremos que enfrentar el juicio de Dios. Romanos 2:4 dice así: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. Si la persona no se entrega a Cristo y permite que sea Él quien borre sus pecados, tendrá que responder por Él mismo delante de Dios en ese juicio. Yo creo que no va a ser nada agradable pararse delante de Dios y tener que responder delante de Él por sus pecados. Yo creí en Cristo hace mucho tiempo y Cristo respondió por mí delante de Dios con su sangre. Cuando creí en Cristo, Jesús se puso delante de Dios y dijo, yo morí por David, mi sangre fue derramada por él, sus pecados los llevé yo en el madero, él ya no tiene nada que pagar, lo he pagado yo. Y Dios aceptó ese sacrificio de Jesús, me declaró santo, me declaró justo, sin yo hacer nada en Cristo. Cuando yo creí en Cristo, la santidad de Cristo me fue otorgada gratuitamente. Yo estoy en una posición de santo, de justo, delante de Dios, no porque yo haya hecho algo para merecer eso, sino porque en Cristo Dios me ve santo, me ve justo. Obviamente, mientras esté en esta tierra, yo debo cada día santificarme, limpiarme, apartarme de todo aquello que a Dios no le agrada, caminar en santidad, en obediencia, en integridad delante de Él. Yo debo honrar a Dios, agradecerle a Dios por ese sacrificio. Amén. Esto es algo muy extremadamente glorioso y es gratis, es por gracia. Amén. Otra palabra que debemos tener en cuenta es reconciliación. Reconciliar significa volver al estado de amistad con Dios. Ese estado que el hombre tenía en el huerto del Edén antes de Adán pecar. A través de la obra expiatoria de Jesús en la cruz podemos volver a tener amistad con Dios, a tener una relación íntima y personal con nuestro Creador. Como dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quieres ser amigo de Dios? Todo aquel que quiera ser amigo de Dios debe venir primero a Jesús, porque el que no ha creído en Jesús es enemigo de Dios. Por más que diga yo soy amigo de Dios, yo oro, el que no ha creído en Jesús es enemigo de Dios. Mucha gente dice, somos todos hijos de Dios. Pero la realidad es que no todos son hijos de Dios. Solamente los que han venido en arrepentimiento delante de Dios, aquellos que han aceptado ese sacrificio de Jesucristo, son constituidos, como dice la palabra, hijos de Dios. A los que creyeron, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. No todos son hijos de Dios. Amén. La palabra, es más, dice que los demás están bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios, esperando recibir el castigo por sus pecados.
Una última palabra, redención. Jesús nos redimió. Hemos escuchado, ¿verdad?, muchas veces esta palabra, pero ¿qué significa esto de que Jesús nos redimió? Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud mediante el pago de un precio. Esto significa redimir. El hombre es esclavo del pecado, nace en esa condición de esclavitud y solo en Cristo el hombre puede ser libre de la esclavitud del pecado. Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redimir es esto, ser rescatados. Antes de conocer a Cristo estábamos bajo esclavitud del pecado. Cuando venimos a Cristo somos redimidos, somos rescatados. Pasamos de pertenecer al reino de las tinieblas a pertenecer al reino de su amado Hijo Jesucristo, dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre. Estos son algunos aspectos importantes de la expiación, ese acto de Jesús de tomar nuestro lugar y cargar con nuestra culpa llevándola en la cruz. Esto es la expiación. Amén. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta obra expiatoria de Jesús en la cruz? ¿Fue para unos pocos? No, fue para todos, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El requisito es creer, poner nuestra fe en Jesús. Jesús lo hizo todo. Amén. Y por último, la salvación suple toda la necesidad del hombre, como hemos dicho. El pecado está en el hombre, el pecado condena al hombre, todos nacemos en pecado, todos somos descendientes de Adán, Adán pecó y todos los hombres nacen en esa condición de pecadores. El hombre no puede hacer nada por salvarse, absolutamente nada. Como dijo Pablo en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Notemos que Pablo nos dijo, ¿cómo me voy a librar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo me voy a librar de esta naturaleza pecaminosa que me lleva a la muerte? No dijo cómo, dijo quién. Jesús es el único que puede librarnos de la esclavitud del pecado. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todas las personas necesitan salvación, lo crean o no lo crean. Todo el mundo está bajo condenación. Y Dios nos regaló la salvación en Cristo. Fue un acto de su amor y de su misericordia. Fue por gracia, fue un regalo gratuito. Dios es misericordia. Misericordia es una palabra compuesta que quiere decir miseri, que es miseria, y cordis viene de corazón. Él sintió nuestra miseria en su corazón. Él sintió nuestro estado caído en su corazón y esto le movió a hacer algo por nosotros. Y ese algo fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Amén. Y los que hemos aceptado ese regalo de la salvación, que hoy somos salvos, que podemos decir que tenemos vida eterna, debemos entender y tener bien claro que estamos por la gracia de Dios. Si Dios nos soltara un solo momento, caeríamos en condenación. No tendríamos otro lado donde buscar salvación. Es solo por su gracia. Por eso debemos vivir con ese gozo de haber sido salvados por la sangre de Jesucristo. Más allá de cualquier problema que podamos estar pasando en esta tierra, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Otra versión de la Biblia dice, en el mundo tendréis que pasar por muchas tristezas, y es una realidad. Pasamos por momentos desagradables, pasamos por problemas, dificultades. Pablo dijo, de fuera conflictos, de dentro temores. Hay muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor que provocan conflicto en nuestro interior, temor, ansiedad, miedo, etc. Pero más allá de todo esto, podemos decir que tenemos vida eterna en Cristo. La vida es muy breve. La vida, como dice la palabra, es flor que nace y al otro día es quemada.
Es como neblina que aparece por un poco de tiempo, como dijo Santiago, y luego desaparece. Hoy estamos aquí, mañana no estamos aquí. Pero podemos decir con gozo, más allá de los problemas, que tenemos salvación. Y en los problemas tenemos también la gracia de Dios que nos sostiene. No hay nada que podamos pasar que no podamos soportar o no podamos vencer en Cristo. Porque es su gracia, la salvación es un pack completo. Nos salva de la condenación del pecado y nos da fuerzas, nos da esperanza. Amén, nos sostiene en medio de los problemas y las tormentas de este mundo. La salvación es algo grandioso, es algo completo. No solamente es algo que Dios hizo para que podamos llegar al cielo. Amén. Por eso es importante que estudiemos todo esto acerca de la salvación, y si queremos compartir nuestra fe con alguien, debemos tener claro qué es esto de la salvación, todos los aspectos acerca de la salvación para poder compartir nuestra fe, para poder compartir con otros eso que ha ocurrido en nosotros. Amén. Por eso esta serie de estudios que empezamos hoy acerca de la salvación, por eso dije que traigan algo para apuntar y un simple repaso, ¿vale?